Ahí está. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión, cuarta y última del curso Ética y Pensamiento Judío Contemporáneo con el doctor Francisco Javier Sánchez. Bueno, muchas gracias, doctor. Le doy la palabra. Sí, gracias, buenas noches. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes este recorrido. Fueron 3 judíos y pues un católico, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, luego Martin Heidegger, y el día de hoy culminamos con Emmanuel Levinas. Levinas, que a mi parecer es el más grande filósofo judío del siglo XX, el más grande. Yo hice mis estudios sobre su pensamiento realmente, me enamoré mucho de su pensamiento, de su obra, y para mí es un gusto poder compartirla. Incluso he pensado, pero tengo que ponerme a trabajar, a hacer una especie como de novela en la que la filosofía de Levinas se presente en forma de novela. Es un proyecto que tengo, también la obra de Heidegger, etcétera, porque me parece que hay grandes pensadores, pero hay veces que el contacto con sus libros desanima. Si ustedes leyeron el prefacio, pues no es un prefacio sencillo, es un lenguaje muy técnico, y es importante hacerlo pasar, hacerlo digerible. Levinas decía, cuando terminaba sus conferencias, a veces le gustaba decir una frase de cortesía francesa: après vous, monsieur, después de usted, señor, cuando el otro va a tomar el ascensor. La filosofía de Levinas es una filosofía de la responsabilidad, una filosofía, una propuesta ética, la filosofía de la alteridad. Me parece que ningún pensador había llevado tan alto la idea de alteridad como lo hizo Levinas. A veces hasta un poco exagerado para algunos, porque en Levinas no hay reciprocidad. Yo hago algo por ustedes, pero yo espero que ustedes hagan lo mismo por mí. En Levinas eso no vale. Lo que importa es lo que yo haga por ustedes, por el otro. Si el otro me saluda, es amable conmigo, pues qué bien, pero yo no debo de buscar eso. Esto realmente pues es contrario a las filosofías simétricas, por ejemplo, el yo, tú de Martin Buber, o o en Paul Ricoeur, en la que se busca, o Gabriel Marcel, grandes filósofos humanistas, pero que buscan un equilibrio en las relaciones humanas. Yo y tú. Yo soy amable con ustedes y yo esperaría que ustedes fueran amables conmigo. Pero eso no es Levinas. Para Levinas es solamente lo que yo haga por ustedes. Si ustedes hacen algo amable por mí, pues ese es su problema. Lo que sí tengo que hacer es lo que sí importa es lo que haga yo hacia ustedes. Bueno, para no divagar mucho, voy a tratar de ser lo más claro. Voy a hablar primero breves elementos de su vida. Breves elementos, después las influencias. Ya hemos hablado de Husserl y de Heidegger la semana pasada y eso nos va a ayudar mucho. Y después vamos a entrar a la complejidad de su obra a través de Totalidad e Infinito, que es su obra más conocida de 1961. Emmanuel Levinas es un judío practicante que nació en Kovno, Lituania, en 1906, cuando todavía Lituania hacía parte de las repúblicas soviéticas socialistas, 1906. Él nace en el seno de una familia pues de clase media, judíos practicantes. Su papá era librero, tenía una librería, personas de cultura. Y la literatura va a estar muy presente en Levinas.
leyó a los clásicos rusos, su lengua materna, el yiddish, que hablan los judíos de aquella región, pero también aprendió el ruso. Tuvo la posibilidad de leer a los clásicos rusos, Tolstoy, Dostoyevsky. Hay una frase que él va a citar mucho de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Todos somos responsables de todos, pero yo más que los otros. En literatura, esta frase dice mucho de la obra de Lévinas, que es posterior, claro está. Todos somos responsables de todos, pero yo más que los otros. Y a Lévinas le gusta acentuar la responsabilidad en mí. Estamos en un salón de clases, un salón presencial. Yo les digo a los alumnos, ninguno debe de tirar basura en el salón. Pero si yo soy levinasiano, yo diría, bueno, pues ojalá que ellos no lo tiren, ya se los dije, pero yo tengo que hacerlo. Aunque yo soy el que tiene que empezar a dar el ejemplo. El peso está en mí. En 1917, con la Revolución Rusa, su familia emigra a Francia, a París. Entonces, si nació en 1906, para el 17, él llega a París a los 11 años de edad. Ahí va a vivir, ahí va a morir, en París. Nació en Lituania, Kovno, 1906, va a morir en París en 1995, el 25 de diciembre. Muy pronto se interesó por la filosofía y se interesó por la fenomenología que empezaba a mostrarse. Fue uno de los primeros, el primer gran libro en Francia, libro completo sobre fenomenología, fue la tesis de doctorado de Lévinas, porque antes habían artículos, pero un libro realmente, él fue el que introdujo la fenomenología en Francia, que ahora tiene tantos seguidores. Él se interesó en la fenomenología y tuvo el privilegio de ir a estudiarla a Friburgo, Alemania, la tierra de la fenomenología. Fue a estudiarla con el padre de la fenomenología, Edmund Husserl, también judío. Aunque no era tan practicante, pero era judío. Estuvo un año allá. Su tesis la defendió en 1929. Estuvo en 1928-29 en Friburgo. Daba clases de francés a la esposa de Husserl. Tuvo una bonita amistad con Husserl. Y también tuvo 2 semestres de clases con Martin Heidegger, con el grandioso Heidegger, de quien hemos hablado la vez pasada, que vino a ser un parteaguas en la filosofía. La tesis de doctorado de Lévinas tiene como título Teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl. Teoría de la intuición. Todos sus, bueno, no todos, está editado en Sígueme y la tradujo al español la mexicana Tania Keki. No sé si todavía está en la Universidad Iberoamericana. Entonces, algo interesante de su tesis es que él manifiesta su amor por la fenomenología ontológica de Heidegger. En la conclusión y en varias partes de su libro, él dice, la fenomenología de hoy y de mañana deben encaminarse a los pasos de la ontología, como lo propone el señor Martin Heidegger. Después se va a arrepentir y toda su filosofía va a ser una lucha contra Heidegger. Pero joven estudiante se dejó seducir por Heidegger. Casi iba yo a decir quién no iba a caer ante la seducción del maestro. La manera de enseñar, su profundidad, hacía nueva la filosofía, filosofaba con los alumnos. Y si Lévinas fue a Friburgo para estudiar a Husserl, ya estando allá, él casi da a entender, lástima que no conocía antes a Heidegger, si no mi tesis hubiera sido sobre
Heidegger. Pero regresa a París, termina su tesis en 1929 y muy pronto se va a dar cuenta de que estaba equivocado, de que Heidegger no era la panacea, ni era tan grande como varios lo pretendían. Y se va a romper él personalmente con Heidegger muy pronto. Me parece que es de 1933, uno de sus primeros textos, algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo. Entonces les digo, regresa a París en el 29 para buscar dar clases y todo, y muy pronto se da cuenta de que la filosofía de Heidegger mismo y su filosofía no son la tierra prometida, es como un caballo de Troya que se presenta hermoso a la vista, pero que por dentro viene con destrucción. Jiribilla. Va a romper con Heidegger por dos razones. La primera es porque él se va a dar cuenta de la participación de Heidegger con el nacionalsocialismo, con Hitler. Ya no profundizo, lo dijimos la vez pasada. Realmente no se puede esconder, evitar que Heidegger participó, fue simpatizante y nunca se disculpó de haber apoyado a Hitler. Entonces, pues esa es la primera razón, decir cómo es posible que el más grande espíritu del siglo XX esté participando con tal aparato de muerte. Y no solamente él, varios judíos no pudieron entender el compromiso de Heidegger con los nazis. Pero la segunda razón es la más fuerte y filosófica. Se dio cuenta de que el Dasein heideggeriano, la propuesta heideggeriana, era un meternos en una egología, porque para Heidegger lo importante es la búsqueda del ser, el cuidado del ser pastores del ser. Bueno, les decía la vez pasada, Heidegger decía, pues cuando cae un rayo y hay nieve, ha llegado el momento de filosofar, de meterse en la cabaña, de que no haya luz ni nada, en entrar en uno mismo como una introspección para a partir de ahí responderle al ser. Y Levinas va a decir, con otras palabras, pero va a decir realmente esas son tonterías. Es egoísmo, ¿cómo es posible que un pensador esté encerrado en su cabaña, en su oficina, cuando afuera la gente se está muriendo de hambre? 6 millones de judíos asesinados por el nacionalsocialismo. Cerca de 100 millones de personas asesinadas, muertas en la Segunda Guerra Mundial. Y el gran pensador preocupado por el ser. La vez pasada vimos que su discípulo francés de Heidegger, Jean Beaufret, le escribe una carta al maestro diciéndole, ¿nos puede usted decir algo sobre el humanismo? Y en esta carta Heidegger responde que mientras el hombre no esté en su esencia, que es el ser, la búsqueda del ser, no podremos hablar de humanismo, sino de antihumanismo. Entonces Heidegger va a analizar los textos de Levinas. Levinas va a analizar los textos de Heidegger con mucho cuidado. Va a decir cómo es posible, yo estaba allá, se había publicado en 1927 y yo le aplaudí como muchos. ¿Qué hay en la filosofía de Heidegger que lo hizo meterse en el nazismo, que no se preocupa? Pues realmente no hay una preocupación por los demás, un compromiso del filósofo. Y va a comenzar a analizar con más detalle y se va a dar cuenta de que es una filosofía egoísta, que nada más piensa en el yo, en el darle sentido a mi existencia a través de mi conexión con el ser. Y va a buscar la manera de luchar contra Heidegger, de proponer otra alternativa a esta filosofía tan fuerte. Y desde que termina su tesis va a ir buscando, y yo digo que es como una lucha de David contra Goliat, una lucha desigual. Heidegger ya es
un monstruo en la filosofía, es el gran maestro. A Levinas ni quien lo conozca. Y además, Heidegger, que yo sepa, nunca citó a Levinas y a otros filósofos. Realmente Heidegger era soberbio, pienso yo. Él sabía que estaba a la cabeza. Sería un honor que Heidegger debatiera o que le dijera nuestro. Él hablaba y los demás, si querían seguirlo, si no, no. Él era el maestro. Él iba indicando el camino. Entonces, nunca hubo un debate intelectual ni nada. Fue Levinas, el joven Levinas, que trataba de cómo hacer para mostrar otra vía que la vía del ser. Hemos sido llamados, puestos en la existencia para preocuparnos por el ser, como lo propone Martin Heidegger. Heidegger felicita a los pensadores presocráticos que se hicieron la pregunta más profunda que un ser humano digno de ese nombre se puede hacer. ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? Parece ser que esta es la pregunta por excelencia, dice Heidegger. Si somos seres de pensamiento, el pensamiento pues debe de pensar lo más grande, y lo más grande es el ser. Pero Levinas se dice, ¿realmente lo más grande es preocuparnos por el ser? Me parece que hay una preocupación mayor que la intelectual, y es una preocupación que nos viene de la Biblia, del Génesis. Es el primer asesinato en la historia de la humanidad, narrado en el Génesis. Adán y Eva tuvieron a sus hijos, a Caín y Abel. Caín es el mayor, tendría que cuidar a Abel, pero hay envidia entre los dos. La Biblia está llena de envidias, de envidiosos, José con sus hermanos, etc. Por eso René Girard habla tanto de este elemento de la envidia. Y cada uno presenta sus sacrificios al Señor. Caín es agricultor y Abel es pastor, de las primeras actividades del ser humano. Ofrecen sus sacrificios, pero el texto dice que Abel le ofrecía un cordero graso, parecía que ponía más atención a su ofrenda. Y Caín pues ofrecía algún fruto de la tierra. Al Señor le gustó el sacrificio de Abel. Caín comenzó a tener odio en su corazón. El Señor le dijo, ten cuidado, el demonio anda como un león rugiente. Ten cuidado, te puede devorar. Caín sucumbió y mató a su hermano. Mató a su hermano y pensó que con eso ya se iba a ganar el favor de Dios. Y ha de ser un sufrimiento cuando después de muerto, Caín se encuentra a Dios en el paraíso y lo primero que Dios le pregunta no es cómo amaneciste, buenos días. Lo primero que le dice es ¿dónde está tu hermano? Y esta pregunta sigue resonando y para Levinas es la pregunta esencial. La pregunta no es una pregunta griega, ¿por qué hay algo en vez de no haber nada? La pregunta por excelencia es ética. ¿Dónde está tu hermano? Y algo interesante, esta es la filosofía de Levinas, es una filosofía que nos va a descentrar del egoísmo. Nos va a descentrar. Pareciera que a Dios no le importamos, ustedes ni yo por mí mismo. Lo que le importa es lo que hayamos hecho por el otro. Y hay veces que buscamos una santidad del espejo, como el adolescente que se está viendo al espejo para ver qué tan bonito es y entre más se ve, se encuentra más barros y espinillas y más feo se ve. Hay personas que buscan una santidad, una hermosura espiritual, se vuelven hipócritas, escrupulosos. Cuando pareciera ser que al Señor no le importa mi vida por mí misma, sino lo que yo hice por los demás. Pasa bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era desnudo y me vestiste. Forastero y me acogiste. Enfermo en la cárcel y me fuiste a ver. Este es uno de los pocos textos del Nuevo Testamento que le gustaba a Levinas. Porque Levinas es un judío practicante. Él
no cree en Jesucristo como Mesías. Tiene un texto un poco irónico que se llama Un Dios Hombre, en el que él dice pues que eso de Jesucristo, pues para él no le va y todo. Cada uno de nosotros tiene una... Es de que me parece que en el judaísmo, tal vez yo doy clases en la Universidad Hebraica, hay veces que no se ha entendido el papel de Jesucristo, por lo que yo he platicado con algunos. Porque me parece que en algunos pensamientos de judíos buenos y creyentes, como que tienen la idea de que Jesucristo es el mediador, pero como mediador piensan que él murió por nosotros y ya nos perdonó y nosotros ya tan tranquilos y todo, ¿no? Seguir a Jesucristo es exigencia, es exigencia. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esa mala interpretación, me parece. Pero para Lévinas, la muerte de Abel por manos de Caín es algo que no es solamente una cuestión de pensamiento, sino que es un escalofrío de la existencia. ¿Dónde está tu hermano? Bueno, Lévinas busca cómo proponer otra vía a la gran filosofía de Heidegger, que varias generaciones están siguiendo. Entonces tiene varios textos, por ejemplo, tiene un texto de sus primeros textos de la evasión, son textos cortitos. Otra cosa, Lévinas solamente tiene 2 libros pensados como tal. Es verdad que podemos encontrar en las librerías de filosofía, pues han de ser unos 12 libros, algo así, pero realmente pensados como tal son 2 libros. Su tesis de doctorado, introducción, la teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl, que fue su tesis para el doctorado. Y su segundo libro es Totalidad e Infinito, 1961, que fue su tesis para ingresar a la Sorbona como profesor. Ya les había yo comentado en alguna ocasión que en varias universidades europeas se pide al profesor que quiere ingresar de planta, pues que muestre un trabajo de investigación. No basta con que sea doctor. Lo que nos interesan son investigadores. A ver, preséntenos el proyecto de tesis, ¿cuál es su línea de investigación? Fue así que Heidegger, motivado por Husserl, presentó Ser y Tiempo, y fue así que Lévinas presentó Totalidad e Infinito. Ya tenía apuntes, como son oportunidades, plazas que se abren, entonces pues hay que tratar de hacerlo más rápido su tesis. Y entonces él ya tenía este material y lo presentó con el título de Totalidad e Infinito. En el jurado estuvieron Maurice Merleau-Ponty, estuvo Paul Ricoeur, y dicen que Paul Ricoeur al término dijo: de ahora en adelante en Francia y en el mundo podemos contar con la voz de Lévinas. Los demás libros que ustedes vean de Lévinas son compilaciones de conferencias, entrevistas, artículos. Al final del libro dice, pues esta conferencia la dio tal fecha y todo. Entonces, los editores le decían y él pues acomodaba y publicaba un libro. Pero los 2 libros pensados, estructurados como un libro, introducción, capítulos, conclusión, es su tesis de doctorado y su tesis para la Sorbona. Y esto es importante porque cuando uno piensa un libro como libro, pues hay una estructura más lógica y todo, que si nada más va uno pues buscando artículos de hace 2 años, de 13, que sí tienen coherencia, pero un libro por el mismo autor indica pues un pensamiento con una secuencia lógica. Este libro es de 1961, pero antes de este libro ya comenzó a intuir que había una manera de enfrentarse con Heidegger y demostrar que el ser humano es lo más importante, más que el ser. Lo hace en El tiempo y el otro. El tiempo y el otro, que es un libro que escribió en cautividad. Estuvo preso. Heidegger, Lévinas, les decía yo
termina su tesis en 1929, comienza a trabajar como profesor, llega la Segunda Guerra Mundial y pues lo movilizan como soldado francés. Afortunadamente para nosotros, pues su pelotón, su grupo fue preso muy rápido. Tuvieron mala suerte o buena suerte para nosotros porque pasó toda la guerra en prisión. Realmente toda la guerra la pasó en la cárcel, en un campo militar tenido por los alemanes para soldados franceses. Y él se salvó de haber sido enviado a los campos de concentración porque llevaba el uniforme francés y porque lo habrán tomado por un francés, porque en aquellos tiempos los alemanes no se tentaban el corazón. Con que se descubriera que alguien era judío, que fuera católico, ateo, lo que sea, se lo llevaban a los campos de concentración. Entonces, a él lo que le salvó fue ser soldado francés y que lo hayan confundido, pensado con un francés de nacimiento, y ahí pasó la guerra. Y ahí en la guerra concibió la obra Totalidad de Infinito. Yo estudié en Francia 11 años la teología y luego la filosofía. Tengo muy buenos amigos y cuando estaba yo allá, los ancianitos hablaban historias de guerra, escalofriantes, los sobrevivientes franceses. Por eso ahora cuando yo veo a los niños, a mí me da miedo, luego digo, unos videojuegos, que no sé cómo los permiten. Una persona que va con un arma y mata y se le ve cómo se le va un brazo y los niños muertos de la risa, no saben lo que es la guerra. Yo platiqué con varias personas que me decían que tenían que comer hierbas, lo que encontraran en Normandía, los que estuvieron en el desembarco el día de, fue una matanza increíble que dejó trastornados a muchos. La guerra fue algo tremendo. Por eso los que escriben con la experiencia de la guerra es un plus que escribir en un escritorio limpio, con una tacita de café y un sándwich en la mano como yo. Cuando se escribe con las tripas que chillan de hambre, cuando se ha visto la miseria del otro, se escribe diferente. Entonces, Levinas se salvó y esto me recuerda a un amigo, Michel Bachet, sacerdote. Él también estuvo en un campo él era seminarista, también lo tuvieron preso, era seminarista y dice que ahí en el campo había un sacerdote. Dice, mientras los demás se la pasaban, los estadounidenses con sus revistas de Playboy, dice, los que me dieron mucha buena impresión fueron los polacos, siempre lavándose, dándole grasa a sus zapatos, una dignidad tremenda. En un campo de soldados y siempre limpios, algunos de otros países jugando fútbol, y había un sacerdote francés filósofo que se la pasaba leyendo a Blondel, y un día me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a escapar de este campo y te voy a mandar el recito para que sepas cómo le hice. Y dice que 2 meses después este amigo sacerdote escuchó que se había fugado el cura y que se le había olvidado lo que el cura le dijo, pero como a los 15 días recibió un paquete de cigarros. Entonces dice, pues yo agarré uno, comencé a fumar y de pronto me di cuenta que había como letritas y entonces lo desenrollé y en toda la cajetilla venía el recito, la historia de cómo le hizo para salir. La guerra es una escuela de humanidad o de barbarie. Levinas en la guerra escribió El tiempo y el otro. El tiempo y el otro lo habrá escrito como en 1944 y fue publicado después de que terminó la guerra. En El tiempo y el otro, él ya comienza a explorar una salida de la ontología de Heidegger y que es a partir del erotismo
y del contacto con el otro. Ustedes recordarán el libro principal de Heidegger es Ser y Tiempo. Aquí este librito que es un librito muy breve, es El tiempo y el otro. Aquí, si para Heidegger el tiempo es el horizonte para la comprensión del ser, para Lévinas el tiempo es la vivencia del otro que se vive de manera particular en las relaciones humanas, hasta en la ausencia del otro, la nostalgia. El tiempo en contacto con el otro es un tiempo distinto. Y aquí en este libro es donde comienza a explorar el tema del erotismo. Aquí lo que quiere mostrar Lévinas es de que el hombre no es puro pensamiento, porque si realmente aceptamos lo que decía Aristóteles, el hombre es un animal de razón, son logonecon, si creemos que hemos venido para pensar, entonces Heidegger tiene razón. Y el más alto grado de humanidad, pues es el que razona, el que piensa más. Pero Lévinas va a decir esto no es cierto, que ser más hombre es pensar más. La prueba es Auschwitz, los campos de concentración, los alemanes mismos. ¿Cómo es posible que uno de los pueblos más cultos, más civilizados de la tierra, los alemanes, hayan cometido semejante barbaridad? Por eso su libro de 1973, De otro modo que cero más sea de la esencia, está dedicado a los 6 millones de judíos asesinados por el nacionalsocialismo, al lado de millones y millones de hombres que han muerto del mismo mal, del odio contra el otro. Los campos de concentración vinieron a ser un parteaguas en la historia de la humanidad. Por eso Gianni Vattimo ahora habla del pensamiento débil y se habla de el pensamiento ya no es lo más grande, no es lo más grande. Hay personas que pueden tener muchos estudios, doctorados, tantísimas cosas, y después nos enteramos que son unos patanes, que hacen barbaridades. Y en cambio hay personas tal vez analfabetas, con un grado de humanidad que muchos quisiéramos. El pensamiento no es lo más grande. Esto no significa que seamos imbéciles, pero que despertemos el pensamiento a través de la bondad. Fíjense, esta frase es hermosa. El pensamiento por sí solo es tonto, es egoísta, es estúpido. Solamente piensa en comer, solamente piensa en preservar su ser, el cognatus essendi de Spinoza, solamente piensa en conocer, pienso, luego existo. El que me saca del cautiverio del pensamiento es el otro. Yo una vez escuchaba a una chica en confesión en Notre Dame, una chica muy inteligente que fue, y llorando casi con depresión me decía, ya no quisiera yo pensar, hay que, pensar en el sentido de que estar pensando constantemente algo, realmente el pensamiento es solitario. El pensamiento no necesita de los demás, puede uno estar afuera lo que pasa y el gran pensador está. El que nos saca del cautiverio del pensamiento es el otro, es el otro. No hay ninguna, el que nos viene a sacar es el otro. Y para Lévinas, la primera experiencia desconcertante para el pensamiento es la experiencia erótica. Cuando yo leía este texto, hace un rato que di un curso sobre Octavio Paz, coincide Octavio Paz al decir que el erotismo es la dimensión mística del erotismo como salida, como escape en el arco y la lira. Bueno, pues Lévinas en El tiempo y el otro analiza la fenomenología del erotismo, porque Lévinas es fenomenólogo, fue discípulo de Husserl, igual que lo fue Heidegger.
Y la fenomenología describe aquello que aparece en la conciencia. No lo voy a volver a repetir, ya lo dijimos la vez pasada. René Magritte pinta una pipa muy, muy realista. Es una pipa y abajo escribe, esto no es una pipa. Es decir, que la fenomenología es vivencia, y si no vivimos, no podemos hablar. ¿Por qué tenemos que decir que es una pipa? Tal vez en esa pipa hay tantos recuerdos en la mente de Magritte, para reducirlos a decir pipa. Entonces, Lévinas, como fenomenólogo, comienza a explorar la dimensión erótica y él se da cuenta de que en el erotismo no hay palabras, que hay una impotencia del pensamiento a quererlo comprender todo. Es una de las experiencias más fuertes de abandono. Parece que se conoce algo. Es una mezcla entre la inmanencia y la trascendencia. Es un hambre del otro insatisfecha. Es una muerte de amor. Entonces, este texto me parece que publicado en 1946, después va a seguirlo trabajando y finalmente ya con la presión de esta oportunidad de entrar a la Sorbona como profesor, Lévinas publica este libro que se llama Totalidad e Infinito, de 1961. El título es muy interesante. Son dos palabras que Lévinas nos va a enseñar. Son dos palabras que son totalidad e infinito. Aquí no no tengo un pizarrón, pero ustedes pueden poner de un lado de su hoja, pongan la palabra totalidad. Solamente dos palabras. Y del otro lado la palabra infinito. Pareciera que la filosofía de Lévinas es un binomio, que nada más hay dos elementos, totalidad e infinito. Bueno, pues del lado de la totalidad hay palabras que son equivalentes. Del lado de la totalidad está el yo, también el ego. Del lado de la totalidad está el ser, el ente. Del lado de la totalidad está la inmanencia. Y del lado del infinito está el otro. El infinito es Dios. A quien el infinito es Dios que se manifiesta en el rostro humano. Del lado del infinito está la trascendencia, la metafísica. Trascendencia, metafísica. Son mismidad. Del lado de la totalidad está la mismidad. Del lado del infinito está la alteridad, mismidad. Cada palabra encuentra su opuesto. Totalidad e infinito se llama el libro. De un lado, del lado de la totalidad es el pensamiento, es el ser, es el yo. Ya lo que ya conocemos es no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ya es el pensamiento, es la inmanencia. Y del lado del infinito se encuentra Dios. Se encuentra Dios. Lévinas le da el nombre de idea del infinito, no a Dios, sino aquel destello, aquel llamado de Dios. Dios nos llama a través del rostro humano, de cualquier rostro. Yo no lo escojo, Él me escoge a mí. Entonces, del lado del infinito se encuentra el otro, que es el rostro, se encuentra la trascendencia, la metafísica, la alteridad. Yo soy la mismidad, yo mismo, yo me conozco, es mi mundo. Del otro lado se encuentra la alteridad, el misterio. Del lado de la totalidad se encuentra el pensamiento, la conciencia, la razón, los griegos.
Del lado del infinito se encuentra la bondad, el pensamiento. Del lado de la totalidad se encuentra la palabra grandiosa, logos. Del lado del infinito se encuentra la palabra hebrea, Shema. Entonces, en 1961, Levinas va a encontrar cómo luchar contra el Goliat de Heidegger. Con una pequeña piedra lo va a derribar y es la piedra de la fe. La piedra de la fe. Hay algo que los judíos, los filósofos varios no tienen. Hay algunas cosas que los filósofos no tienen, varios filósofos, y que es la fe. Tienen el pensamiento, pero les falta la fe. Y eso es algo grandioso, como nos lo enseñan los Kierkegaard, pensadores de varias religiones, etcétera. Entonces, Levinas va a elaborar su libro de la siguiente manera. Primero es el prefacio, que es un prefacio muy técnico, es un prefacio técnico, y el capítulo primero se llama El mismo y lo otro. El mismo, capítulo 1, el mismo. Entonces, capítulo 1 es el mismo y lo otro. Es el capítulo más largo, el más difícil, pero entendiendo este capítulo se ha entendido a Levinas. Yo les decía la vez pasada que hay pensadores de una sola idea y hay pensadores múltiples. Por ejemplo, Descartes es un genio enciclopédico, Hegel, Kant, Paul Ricoeur, estudian todo, hablan de política, de paz, de teología, son un mundo completo. Pero hay pensadores que se enfocan, se obsesionan en una idea. Por ejemplo, Heidegger en el ser, Levinas en el otro. Y me parece que Jesucristo, les decía yo también, es una sola idea. Es el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. ¿Cómo le haré para que entiendan lo que es el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Tal vez con una mujer que pierde una moneda, tal vez como alguien que encuentra un gran tesoro. Es un pedagogo. Me parece que la idea central es el reino de Dios. No es fundar una iglesia, no es aprendernos dogmas, es crear una sociedad más justa. Y Heidegger también es el pensador de una idea, el ser. Levinas el pensador de una sola idea, el otro. Hemos nacido para ser responsables del otro. No hemos nacido para hacernos ricos ni para acumular muchas ideas en la cabeza y tener títulos. Y no, hemos nacido para servir al otro. Para eso hemos venido, para arrodillarnos y decirle, Señor, ¿en qué puedo servirle? Grado máximo de humanidad. Señor, ¿en qué puedo servirle? Pero nos cuesta trabajo porque nacemos egoístas. La conversión al otro es un proceso. Algunos mueren sin haberlo entendido, mueren egoístas. Y hay otros que muy rápido abren los ojos, los oídos y se responsabilizan por el otro, hasta niños, adolescentes. Es una elección, la conversión ética. Entonces, el capítulo se llama El mismo y lo otro, el capítulo 1. El capítulo 2 es el capítulo más largo, el 1, y en este capítulo, el capítulo 2 se llama Interioridad y Economía. Fíjense, interioridad. ¿De qué interioridad habla? Pues de la mía, de mi propio yo. Y de la economía, pues cómo administro yo mi casa, cómo me constituyo. El capítulo 3 va a ser el rostro y la exterioridad. El rostro y la exterioridad. Ya con eso realmente queda terminada la obra. Porque después está el 4, el rostro, el capítulo 3, el rostro y la exterioridad.
Porque el capítulo 4 es más allá del rostro, que serían ciertas modalidades de rostros particulares. Y ya termino, y las conclusiones, más allá del rostro. Es una estructura, está muy bien estructurado este libro. El capítulo 1 lo dice todo. La escritura de Levinas es muy interesante porque en las primeras líneas lo dice todo y ya después lo vuelve a, lo va manejando. Entonces, el capítulo 1 es el mismo y lo otro. El mismo es la totalidad, es el yo. Lo otro es el infinito, la trascendencia. Son dos mundos distintos totalmente. El mundo de la ontología y del ego, yo, el ego en la ontología, darle sentido a mi vida, preocuparme por mi muerte, por la angustia, acumular una casa, tener bienes, tener un nombre, hacerme de un patrimonio. No hay nada nuevo bajo el sol. Muchos hombres han muerto en el egoísmo pensando solamente en comer. El dueño de Electra, Salinas Pliego, es un hombre que está podrido en dinero y que no sabe cómo seguir comiendo. Y podríamos decir tantos nombres. Entonces, el mismo es el mundo del yo y el otro sería el infinito, que yo ni siquiera sé que exista, no tengo un contacto con él, sobre todo pensando en el escrúpulo de los judíos, que a Dios no se le puede ver, no se le puede tocar, etcétera. Entonces, lo interesante es cómo nos vamos a relacionar el yo que soy tan egoísta con el otro, que es la santidad, el llamado de Dios, y va a ser a través de la ética. A mí se me hace interesante cómo los judíos traducen la palabra santidad por separación, kadosh. Esto siempre me ha llamado la atención porque uno pensaría que la santidad es la unión, la fusión con Dios. Y Lévinas está en contra de toda fusión. El otro es otro y yo soy yo. Y con mayor razón Dios. Es una de las grandes tentaciones. La primera, coman de este fruto y serán como dioses. Nos cuesta trabajo ser humildes. Hay quienes se consideran dioses y hay quienes consideran a los otros dioses. Entonces, el mismo y lo otro. En este capítulo está dicho todo, pero en el capítulo segundo va a analizar de interioridad y economía, es decir, que va a analizar con más detalle al mismo. En el capítulo 2 va a analizar con más detalle al mismo. Se va a detener a analizar. Y en el capítulo 3 va a hacer lo mismo, pero con el otro, el rostro y la exterioridad. Entonces, como les decía yo hace un rato, realmente el capítulo bueno, por decirlo así, el fuerte, el que hay que leer con mucho cuidado es el 1, porque el 2 y el 3 lo van a venir a reforzar. El 1 lo dice todo. El mismo, es decir, yo, Emanuel Levinas, y el otro, cualquier otro que yo encuentre. El 2 va a venir a reforzar al yo, cómo me constituyo, cómo es mi interioridad, cómo administro mi vida. Y el número 3 va a ser sobre la exterioridad del otro que se expresa a través del rostro. Bueno, continuamos otros 15 minutos, o tal vez, o 20. Nacemos egoístas. ¿Cómo se constituye el yo? Vamos a ir a interioridad y economía. ¿Cómo se constituye el yo? Se constituye a través de la asimilación. Hemos nacido para comer. Así pensamos. El bebé llora porque quiere el pecho de su mamá, quiere los brazos. El niño va al supermercado y hace un berrinche porque quiere los juguetes. El adolescente piensa que nadie lo quiere. El yo se constituye a través de la asimilación del otro a mí. Somos seres omnívoros, comemos de todo. Y no me refiero solamente a la comida,
sino también a la música, a los libros. Yo no he visto esta última película que acaba de ganar el Oscar. Es una película que yo no conozco. Basta con que yo me siente 1 hora y media, no lo sé, y ya la película está en mí. Y si le puse mucha atención, pues después la puedo criticar, comentar. Alguien lee un libro, Don Quijote de la Mancha o algo, y los que son muy comelones y todo, pues se graban pasajes. Hemos nacido para comer, para meter en nosotros. Nada, ni siquiera las estrellas nos escapan, dice Lévinas. Hemos comido para devorar, nacido para devorar. Y el Señor le dijo a Adán, este será, sí, gracias. Este será su alimento. Una vez que hizo Adán, perdón, primero hizo Adán y le dijo, puedes alimentarte de todo lo que hay aquí en el paraíso. Y Adán le puso nombre. Pareciera que hemos venido para comer, pero hay un momento que nos damos cuenta que no todo es comida, que no todo es meter en mí, que ha llegado el momento de salir, y es cuando aparece el rostro, la creación de Eva. Entonces, Lévinas hace la diferencia entre necesidad y deseo. La necesidad se puede satisfacer. Tengo necesidad necesito comer, necesito dormir, necesito estudiar, pero el deseo es el deseo del otro. El deseo es metafísico. Alguien puede tener todo, pero hemos sido estructurados antropológicamente, podríamos decir, por Lévinas, para tener, Lévinas emplea el ejemplo de la casa. Ser yo es hacer una casa con puertas y ventanas a través de los sentidos, en la que yo estoy acostumbrado a meter al mundo en mí, a comer. Aquí hay una casa y todo me pertenece, quiero meter todo, es la asimilación, la transmutación del otro en lo mismo. El hombre tiene miedo al misterio y el hombre tiene miedo al misterio, quiere la luz. Esto es de los griegos, nos enseñaron a ver es comer, asimilar. El que tenga más saliva traga más pinole y aplaudimos a los que han comido demasiado. Pero hay un momento en la vida, hay un quiebre en la vida cuando surge el otro, el encuentro ético. Cuando nos estremecemos con la presencia del otro. No siempre. Hay momentos mágicos, podríamos decir. Así como con Heidegger, hay momentos sublimes, el miedo a la muerte, la angustia, etcétera. Para Lévinas también hay momentos especiales en que el otro me llama. Yo, cuando él leía a Lévinas, no lo entendía bien al principio, porque decía, si siempre estamos rodeados de gente, ¿cómo dice Lévinas que hay momentos de encuentro ético? Y es de que una cosa es estar rodeado de gente y otra es darme cuenta de la grandeza del otro. Hay veces que estamos hasta engentados, llenos de gente en el metro, en donde sea apretados. Pero para Lévinas hay un momento en que, como decimos en México, nos cae el 20. Hay algo que pasa, hay un escalofrío ante la presencia del otro. El otro también existe, como dice Frantz Fanon, la grandeza, la epifanía del rostro. Lévinas habla de epifanía, este término que también tenemos los católicos, la manifestación del rostro. Y esto me recuerda a la manifestación del Señor Jesús en el monte Tabor. Allí lo vieron como nunca antes lo habían visto y se estremecieron. Y para Lévinas, cuando son momentos éticos fuertes, esos momentos nos vienen a cambiar la vida. Si para Heidegger el llamado del ser nos convierte en Daseins auténticos, para Lévinas un llamado fuerte del otro. Hay un sonido que... Para Lévinas, el llamado fuerte del otro nos convierte en responsables del otro, no en pastores del ser, en responsables del ser. Nos damos cuenta de que para eso hemos venido.
hemos venido para cargar, para preocuparnos por el otro, no para satisfacer mi hambre. Morir por el otro, he ahí la metafísica, dice Levinas. Estoy citando textualmente, aunque no lo lea. Morir por el otro, eso es la metafísica. No es estar haciendo indagaciones sobre un ente que se muestra la verdad, la aletheia. Es salir de mí mismo este acto. Levinas es judío, pero realmente yo al leer a Levinas entendí mejor mi cristianismo. Jesucristo decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Y esto que decía ese versículo de Jesús es la explicación de Levinas. Morir es saber que el otro, que yo estoy para servir al otro, arrodillarme ante el otro, servir. A Dios nunca lo podremos ver cara a cara. Y si no somos sensibles ante el otro que está en la calle, todas las sinagogas, mezquitas, iglesias y comuniones no sirven para nada. La religión y la política surgen del encuentro ético. Esto es algo interesante. De Dios que viene a la idea, es otro de sus textos que está en Descubriendo la existencia con Heidegger y Husserl. Este texto me gusta, de Dios que viene. ¿Cómo nos llega la idea de Dios? No nos llega en una biblioteca, ni mirando una montaña, ni para Levinas solamente nos llega cuando estamos frente a frente del otro. Ahí podemos intuir, ¿no? No logramos apresar. Ahora algo importante, el rostro, del rostro no podemos captar nada, porque captar algo es todavía quererlo comer, asimilar. Es una muchacha bonita, me gustan sus ojos, es un hombre atractivo, este es un obrero que tiene buenos brazos. Al rostro no lo podemos ver, el rostro es invisible. Querer ver al rostro es compararlo con un jitomate, con una cebolla, cuál melón estará mejor. Los rostros son invisibles. Yo me gustó mucho el pensamiento de Levinas cuando el profesor Xavier Thévenot, uno de los más grandes profesores que tuve, nos leyó la entrevista que le hizo Philippe Nemo para el radio France Culture. Le preguntó a Levinas, ¿podemos hablar de una fenomenología del rostro? Ya les dije que fenomenología es aquello que describe, aquello que aparece a la conciencia. Y Levinas dijo, no creo que en el rostro no hay fenomenología, porque cuando usted ve un rostro y lo comienza a describir, el color de sus ojos, la forma de su cara, el color de su piel, significa que no está usted en relación ética con el otro. La mejor manera de encontrar al otro es de ni siquiera remarcar el color de sus ojos. Esto es algo profundo. Lo que llevamos, el cascarón que llevamos afuera es el barro. Algunos llevan barro negro, otros llevamos mestizo, otros llevan blanco. Lo que realmente es el otro nos escapa. Escapa a los psicoanalistas, escapa a todos. El otro es una riqueza increíble, el ser humano. El otro, diríamos, dice Levinas, es el Sinaí a través del cual Dios nos habla. Y en Éxodo 13 dice, es interesante porque los patriarcas han seguido a un Dios sin nombre. Es solamente una experiencia de llamado, Abraham, Isaac, Jacob. El nombre de Dios llega hasta Moisés, que le dice, dime tu nombre cuando vaya yo con el faraón. Pero antes de esto, la epifanía extraordinaria de Moisés. Moisés acaba de matar a un egipcio por defender a un hebreo, tiene que dejar Egipto, el desierto, huye, y es en el desierto, lejos de la belleza de Egipto, de pirámides y de tantas distracciones. Es en el desierto donde él ve un extraño espectáculo, una zarza consumida por el fuego, que tiene fuego pero que no se consume. El texto dice que Moisés se dijo, voy a acercarme a ver este extraño espectáculo. Es decir, que Moisés es un hombre inteligente, quiere ver,
va como griego, va como pensador, como analista, con una lupa. Quiero ver, voy a acercarme a ver este extraño espectáculo. Y de la voz surge una voz muy fuerte que le dice, Moisés, Moisés, no te acerques más y quítate las sandalias. Es decir, no sabes ni con quién estás. Es eso. Cuando estamos frente a un ser humano, ni siquiera sabemos con quién estamos. Tú has estado en las pirámides, has visto oro, dinero, pero aquí en este arbolito no sabes ni siquiera quién te está llamando. Y lo que se me antoja es de que te quites las sandalias. Es un acto de obediencia, de humildad, parece tonto. Aquí ya no hay razón. El encuentro ético no hay racionalidad en el encuentro ético, es la bondad. En el encuentro ético no hay racionalidad, escapa a la razón. La razón nos puede disculpar de no hacer algo por el otro, no es mi problema, es el gobierno, vayan a asaltarme. No, la bondad del encuentro ético va más allá de la razón, no hay racionalidad. El otro no es ser, no le puedo responder con el pensamiento. Al Altísimo se le escucha y se le responde hasta con miedo porque no sabemos lo que nos vaya a pedir, no hay cálculos. Entonces Moisés se quitó las sandalias y ahí comenzó la historia del Éxodo. Si Moisés no se las hubiera quitado, podríamos decir Dios no le hubiera seguido hablando. Hubiera dicho, pues no me interesas. Podrás ser muy inteligente, pero no sabes escuchar. Y la cualidad del discípulo es la escucha. Shema Israel, Adonai Elohim. Toda la Biblia es una sensibilidad para escuchar al otro, no a mí. Sócrates nos invitaba, conócete a ti mismo, Descartes, pienso, luego. Todo el pensamiento es introvertirte y mirar a ti y todo eso. El pensamiento bíblico es sal de ti, escucha al otro. Y es escuchando al otro que tu vida misma adquiere un sentido. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Es una nueva antropología la que nos lleva Lévinas, antes y después del encuentro ético. Antes del encuentro ético es mi yo, es mi ego. Tenemos que comer, es natural. Tengo que estudiar y yo pienso que tengo que hacer mi casa, tengo que hacer. Pero cuando aparece el otro, todo se centra. Me doy cuenta que si comí, que si estudié, es para el otro. Estudié medicina, soy doctor, soy abogado, pero yo pensaba que era para mí. Ahora me doy cuenta que es para el otro. Y es más, hasta llegamos tarde a la cita. Para Lévinas, nunca estaremos a quite con el otro, siempre estaremos en deuda. Esto me recuerda el pasaje de la lista de Schlinder, hecha por otro judío, director judío, la lista de Schlinder. Él quiso E.T. y los dinosaurios, ¿cómo se llama? Steven Spielberg. Casi la mayoría de judíos grandes han hecho películas sobre la Shoah para sensibilizar. Bueno, pues en la lista de Schlinder, que es verídica, este alemán sensible corrompe a los nazis para salvar judíos. Tiene una fábrica y en la que contrata y soborna, les da dinero y por salvar judíos, no sé cuántos, esto es verídico. Termina la guerra y los judíos buscan a ver quién todavía le queda en su diente alguna placa de oro y funden y le dan un anillo con una frase hermosísima de la Torá: el que salva una vida, salva a la humanidad entera. Y él ya tiene que huir porque ya terminó la guerra, los nazis, Alemania perdió y él tiene que escapar. Entonces van a visitarlo, es Ben Kingsley el que toma el papel del rabino que va y le agradece. Y el señor Schlinder, el ingeniero, se pone a llorar porque se da cuenta de que todavía tiene aquí un pin de oro, que tiene un coche, y dice, con esto pude haber salvado uno, pude haber vendido esto, pude haber hecho algo más. Es decir, que no somos héroes. Dios nos pide de más y
Lo que hacemos hasta es poquito, le salimos debiendo. Por eso este pensamiento no les gustaba a algunos, porque Paul Ricoeur le dijo, ¿sabe usted que su pensamiento es muy duro? Porque no hay estima de sí, todo el tiempo estar pensando en el otro, hasta la muerte, y uno también debe de pensar en uno. Y Lévinas le contesta con la idea de la elección. El Señor me miró, me eligió, y eso es algo extraordinario. Ya al final como que se fue un poquito, tampoco hablaba de amor. El católico Jean-Luc Marion le reprochaba un poco, bueno, lo que usted dice es amor por el otro. Y Lévinas decía, el amor lo hemos manipulado, prostituido, se habla mucho de amor, y él prefería la palabra justicia. La palabra justicia. Lo que hacemos es un acto de justicia, no es caridad y todo. Pero ya al final comenzó a hablar de amor. Y estudiando a Lévinas entiendo mejor el mandamiento nuevo que nos da el Señor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Lévinas me ayudó para entender este mandamiento, porque yo me decía, pero ¿cómo es posible que el amor sea un mandamiento? Debería de ser, pues nosotros entendemos el amor como una elección. Yo amo a los que yo quiera, yo me siento bien, a este lo amo, a este no lo amo, pero el Señor dice, los obligo a amar. Es un mandamiento. Es decir, que no hay que estar esperando que el buen sentimiento nazca en mí, porque a lo mejor nunca van a ser. Aunque yo no quiera arrodillarme y servir al otro. Y tal vez ¿por qué diablos me vine a meter aquí? Después tenga un sentido. Dice Lévinas que a veces uno se pregunta qué diablos vine a hacer a esta galera. Es decir, que el buen samaritano que nos dicen no es una persona dulzona, él está comprometiéndose, está jugándose su vida, no es la caridad de darle una moneda, y es realmente cambiar mi vida, comprometerme. Y cuando hacemos esto cuesta. Y después de este combate, que es la lucha de Jacob con el ángel, surge un hombre nuevo. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios. La fe es una lucha, un combate por salir del egoísmo, y la filosofía de Manuel Lévinas nos invita. Ahora, por cuestiones de tiempo, no voy a hablar del tercero. He estado hablando del yo-tú. El tercero es que no estamos solos en la sociedad, está el tercero. El tercero significa, ustedes aquí somos 19. Podría estar la cámara, uno de ustedes y yo, 2 personas, pero aquí hay 19. Entonces también tengo que pensar en los demás. Y es ahí donde entra la justicia, es ahí donde entra el pensamiento. Porque si nada más fuéramos 2 en la vida, yo tendría que estar esclavizado al otro. Pero como hay 3, 4, 10, tengo que hacer lo que no se debería de hacer, y que es ver los rostros. ¿Cuál pasa primero? Pero aquí se juzga a partir del amor, de la bondad, no a partir de la conciencia. El deseo de servir es tan grande que yo tengo que ver, bueno, este niño me está pidiendo, pero también está otro que está más necesitado. Entonces tengo que utilizar mi pensamiento. El pensamiento no se abre a partir de mí, sino a partir del deseo de ayudar al otro. Es algo extraordinario. Es el anhelo de bondad y de justicia lo que hace que yo calcule, que piense, que me meta en economía. Y como estamos en un mundo tan acostumbrado a pensar a partir del yo, a pensar por los demás, pues por eso tal vez este pensamiento tiene mucho aún que aportarnos. Los políticos, todos piensan por los demás, pero escuchar al otro es más que la empatía, es convertirme a él. Dice Lévinas, yo soy otro, citando al poeta Rimbaud. Y esto me recuerda la frase de Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Después del encuentro ético ya no somos los mismos. El otro vive en mí, la preocupación por el otro. Y no era necesario esperar a Lévinas para hacer esto. Una madre prefiere que sus hijos coman
y después come ella. Tantas experiencias de alteridad, lo que Lévinas hace es ponerlo en palabras filosóficas, pero realmente hemos venido para salir de nosotros, para preocuparnos por los demás. Eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar los últimos 15 minutos para preguntas, porque hay mucho, pero para que haya algún intercambio si gusta. Iván, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, primero, pues agradecer, ¿verdad? Agradecer el espacio y pues lo compartido. Mi pregunta es precisamente al respecto de la tradición o el baraje judío del cual bebe Levinas, ¿verdad? Levinas, para armar su filosofía. Esta, digamos, filosofía de la exterioridad o ética viene precisamente de estos fundamentos judíos, la religiosidad judía, cómo entender a Dios y todo del sistema judío, o es algo que él interpreta de esta manera. Me lo pregunto principalmente porque recuerdo que en la primera sesión no estuve, pero vi la grabación. Alguna compañera preguntó sobre el choque, por ejemplo, que tuvo Jesús con las autoridades judías, ¿verdad? Que por supuesto sabemos de la corrupción, totalización del sistema judío en ese momento. Ya no seguían estas leyes, digamos, de la solidaridad en el Deuteronomio, etcétera, ¿verdad? Pero me preguntaba por eso. ¿Será que Levinas recoge más bien la tradición judía y la pone en la filosofía, o parte más bien de su propio lenguaje, o es inédito de Levinas? Esa es mi pregunta. No sé si Sí, gracias. Sí, gracias. No, me parece que Lévinas es fiel a la esencia misma del judaísmo. Esto de Shema Israel, escucha Israel, es la esencia misma del cristianismo. Amar al huérfano, al extranjero y a la viuda. Hay que leer a los profetas y tienen más radicalidad que muchos comunistas. Ezequiel, Isaías, son tremendos. Lo que pasa es de que como en todas las religiones, hay algunos que interpretan a su favor. Yo hace un rato les decía que en mi opinión el mensaje central de Jesucristo es el reino de Dios, pero a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo y qué quedó de la institución y no sé qué, y los sacramentos, y nos hacemos tontos los religiosos de la religión que sea, a veces por nuestra propia conveniencia. Pero me parece que el pensamiento de Lévinas es fiel a la esencia misma del judaísmo, es fiel a la esencia misma del judaísmo, y otro que es fiel es Jesucristo. Entonces, pues sí, el centro del judaísmo es la escucha, y en el Nuevo Testamento es lo mismo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? María escogió lo esencial, escuchar al maestro. Hay una continuidad. Yo leyendo a Lévinas entendí y amo más mi propio cristianismo, porque no hay rupturas, realmente hay sí hay cosas, claro está pero en lo esencial es el amor al otro. El amor al otro, es ahí donde encontramos a Dios. Es la esencia del judeocristianismo. Sí. ¿Alguien más? Tengo algunos textos, si quieres luego me escribes, Mario, para que los comparta. Tengo algunos videos y textos sobre el pensamiento de Lévinas. Ahora algo que no dije es de que
Enrique Dussel es deudor de Levinas, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. No se puede entender sin Levinas. Ya después Dussel le comenzó a dar crédito, pero su libro Filosofía de la Liberación se fusiló a totalidad infinito y no lo cita. Casi da a entender, pues lo que estoy diciendo yo es una novedad en el mundo, nadie lo había dicho, yo soy el primero, pero está todo Levinas, está ahí, la periferia, la epifanía del rostro. Basta con haber leído a Levinas para decir, pues aquí Enrique Dussel se lo fusiló. Nada más que la crítica que aquí la cuestión es de que Enrique Dussel me parece que trata de hacer una amalgama, o como diríamos, un poco difícil entre Levinas y Marx. Y es difícil. Porque la preocupación por el pobre y por el pueblo es tan grande en Dussel que como que él da el salto inmediato a la política. En cambio, si se fijan, y yo fui fiel ahorita en lo que les expliqué de Levinas, en Levinas yo pienso que hablar de la relación yo-tú ocupa como el 90, 85%, 90% de su pensamiento, y ya el otro 10 es para la política y las instituciones. ¿Y por qué? Porque si no nos hemos dado cuenta de que todo empieza en la relación cara a cara, yo-tú, todo lo demás va a ser teoría y verborrea. Hay rostros, dice Levinas, hay lágrimas que los funcionarios no pueden ver y son las lágrimas del otro. Sentado en un sillón diciendo cuándo va a ser el salario mínimo, qué es lo que van a hacer, jugadas de pizarrón. Para Levinas es el encuentro con el otro el que cambia todo. Y por eso cuando le preguntan a Jesús, este maestro, este fariseo, Jesús dice que el mandamiento más grande es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y el maestro le hace una pregunta teórica, ¿y quién es mi prójimo? Y es ahí cuando surge la parábola del buen samaritano. Aterrizarla. Entonces, en este deseo político y todo, Enrique Dussel y varios me parece pues que tratan como de llevar a la plano político todo esto, pero a mi opinión me parece que si no ponemos el fundamento que es el encuentro ético con el otro, seguimos todavía en cuestiones de discurso. El prefacio de Totalidad Infinito comienza con estas palabras. Aceptaremos fácilmente que la moral ha sido una farsa. Así comienza el libro. No es difícil. Las bibliotecas están llenas de libros, tenemos digitales y todo, y los hombres se siguen matando. Aceptaremos fácilmente, es la primera página del libro. Aceptaremos fácilmente, no cuesta trabajo, que es cuestión de gran importancia saber si la moral no es una farsa. Y él va a decir, pues sí, hasta ahorita ha sido una farsa. ¿Para qué vamos a escribir más libros de moral? Lo que hace falta es vivir el encuentro ético. Y esto surge a la primera persona. Y una vez que alguien ha vivido el encuentro ético, seguramente su política, Bartolomé de las Casas, es interesante, no me acuerdo si aquí yo les dejé que vieran la controversia de Valladolid. Hay dos hombres, dos frailes, dos teólogos que están luchando en Valladolid, 1550-1551. Juan Ginés de Sepúlveda es el defensor de la corona española. Él es el que defiende que hay que someter a los indios porque son inferiores y todo. Y él nunca puso un pie en el nuevo continente. Y el defensor de los indios es alguien que comió, vivió, dio su vida por ellos, Bartolomé de las Casas, que decía más vale un indio pagano, pero vivo, que un cristiano, pero muerto. Es decir, que el encuentro ético nos viene a cambiar nos viene a cambiar, esa es la conversión. Porque si alguien piensa, va con el otro y va con sus prejuicios y todo de político, no hay encuentro ético. El encuentro ético me hace salir diferente. Y por eso es un riesgo. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
antes de terminar. Bueno, yo no sé si es como un comentario, una duda. Enfrentamiento quizá entre los dos planteamientos, quizá el primer Heidegger, ¿no? De Ser y Tiempo, y también de la rectoría de Friburgo con el nazismo. No sé si hay cierto cara a cara de un pensamiento cristiano moderno, ¿no? Que también se prolonga en la modernidad y en el capitalismo frente pues a eso, ¿no? Como la raíz judía y también como la raíz cristiana, ¿no? En Levinas, pues esta primera experiencia, ¿no? De Jesús y del samaritano, que es un lugar eh, como herético, ¿no? O sea, porque el modelo de samaritano es alguien que no sería como recomendable, ya estaba tachado. Eh, no sé, o sea, podría ser así, o sea, como que hay, bueno, en esto que usted mencionaba que me llamó la atención, ¿no? O sea, que el pensador católico que revisamos en este curso, yo no sabría si ponerlo tan así, pero bueno, cristiano, ¿no? Fue nazi, ¿no? Por lo menos un breve tiempo. Eh, ¿Cree que hay algo como de confusión del cristianismo con la modernidad del capitalismo y una distancia de lo que usted menciona ahora, ¿no? Como la ética y la exigencia de lo esencial del núcleo judeocristiano? Pues sí, yo pienso que ahora que se va a hablar de Hans Küng, me parece que hay una propuesta de buscar lo esencial de cada religión. Para Levinas se dirige al ser humano antes de cualquier religión. La religión llega después del encuentro ético. Es verdad que la Biblia puede ayudar, la lectura de la Torá, pero Levinas puede ser comprendido por ateos que no tienen ninguna religión, porque Levinas le da la idea del infinito a esta experiencia con el extraordinario. Es decir, que una persona va sin religión, es atea, pero de pronto se estremece por la presencia del otro. Y este estremecimiento lo lleva a actuar. Y no sabe ponerle nombre, pero hizo algo extraordinario y todo. El juicio final El juicio final es extraordinario porque al final tanto los buenos como los vanos van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos? Yo nunca lo hice pensando en ti, en mi salvación eterna, y yo dije, Alá, acompáñame, Jesucristo. Yo nunca supe que lo hice por ti. Y él va a decir, cuando lo hicieron por el más pequeño, a mí me lo estaban haciendo. Es decir, que el pensamiento es pensamiento ético. Por eso a él le molestaba un poco cuando lo ponían como filósofo religioso, porque es un pensamiento universal escrito por un judío que este, retoma lo esencial del judaísmo, pero nos lleva a entender que nuestra humanidad es salir de nosotros para comprometernos con otros. Yo una vez participé a una charla de un rabino. En París había una judía que también estaba haciendo su tesis, pero ella no tenía formación judía ni cristiana, era una filósofa que le interesaba a Levinas. Este judío nos habló de la Torá y nos dijo que los 10 mandamientos están presentes en el cuerpo humano y efectivamente en los ojos es donde se dice no matarás, como dice Levinas, y la mano. A mí me pareció extraordinaria y le aplaudí todos. Y le pregunté a la japonesa al final que qué le había parecido y dice, tengo la impresión de haber escuchado a un charlatán. Este, yo pienso que alguien sin fe puede entender a Levinas también, pero sí, si alguien tiene fe, yo pienso que la fe nos debe de sensibilizar. Los rabinos, los sacerdotes, deberíamos de sensibilizar al amor por los demás, pero ya después es un trabajo personal que cada quien tiene que hacer.
porque si no de nada le sirve conocer de memoria, ser un gran teólogo y escribir si al fin de cuentas es un patán ante los demás. A uno se juega la existencia en la calle, en el encuentro cara a cara. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco Javier, por este curso, estas 4 sesiones que nos ha dado de pensamiento judío contemporáneo y ética. Creo que ha sido muy estimulante y novedoso encontrarnos con estas raíces, ¿no? De un pensamiento distinto. Y bueno, pues gracias por la colaboración. Eh, Recordar, ¿no? Siempre nos decía en otra sesión, ya nos había dado una charla antes cuando empezábamos este proyecto de PEC, ¿no? Quizá todavía sin llamarse así. Y pues bueno, creo que ahí se nota la libertad de pensamiento a la que nos invita el doctor Francisco con estos autores, estos temas y también pues una invitación que nos hace a partir de estos pensadores al compromiso ético, ¿no? A llevar a la vida lo que podemos reflexionar. Y creo que es quizá esto lo que más nos puede estimular, ¿no? Escuchar palabras que tienen que ver con la vida. Bueno, pues